Me llamo Elena Vargas, tengo 38 años, y jamás imaginé que mi propia familia pudiera darme la espalda de forma tan brutal. Era la cena de Navidad en Sevilla. La mesa bullía de conversaciones festivas. Había pasado horas con las manos doloridas por el trabajo que había invertido para mantener a flote a esta familia. Entonces, la voz de mi padre atravesó el murmullo. Eres solo una carga. Queremos vivir sin ti. Lárgate ahora mismo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi madre reía, moviendo su copa de vino, sin decir nada. Mi hermana miraba su plato, evitando mi mirada. Los invitados se quedaron congelados, con los tenedores a medio camino. Sentí un ardor en el pecho, pero no dejé caer una lágrima. Me levanté, cogí mi abrigo y salí a la noche sevillana, cortante. Mis pasos eran firmes a pesar del caos en mi corazón. Podía oír susurros a mis espaldas, pero no miré atrás. Lo había dado todo, mis sueños, mis ahorros por ellos, y esta era su gratitud. ¿Alguna vez te han traicionado los que más amas? Comparte tu historia en los comentarios. Dime desde dónde me ves y suscríbete para ver cómo les doy la vuelta a las cosas. A la mañana siguiente, llegué a la entrada de coches de Javier en Sevilla. Mi maleta traqueteaba en el maletero. Javier, mi novio, abrió la puerta antes de que pudiera llamar, sus ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó abrazándome. Asentí, pero mi garganta se apretó. No había dormido, la crudeza de las palabras de mi padre aún estaba fresca. El pequeño salón de su casa se sentía como un santuario, lejos de aquella mesa de Nochebuena. Dejé mi portátil sobre la encimera de su cocina, con las manos temblorosas, y accedí a mi cuenta bancaria. Necesitaba saber dónde estaba después de haberme marchado. La pantalla cargó y mi corazón se hundió. La cuenta conjunta que compartía con mi hermana, destinada a los gastos familiares, tenía miles de euros menos. Deslicé el dedo por las transacciones, mi pulso acelerado. Eran múltiples transferencias, cada una etiquetada como Proyecto Boutique de Laura. Mi hermana había canalizado más de 10.000 euros a alguna aventura fallida de moda sin decirme nada. Yo gestionaba esa cuenta, pero había estado demasiado ocupada pagando las facturas de luz, agua y la hipoteca de la familia, casi 2.000 euros al mes, como para revisarla detenidamente. Ella había contado con eso. Me recosté conteniendo la respiración. Hace años había volcado mi corazón en mi estudio de diseño gráfico, construyéndolo desde la nada. Los clientes adoraban mi trabajo. Tenía encargos con meses de antelación. Pero cuando las facturas médicas de mi padre se acumularon y los trabajos esporádicos de mi hermana se secaron, vendí el estudio para mantener a flote a la familia. Pagué todo, su calefacción, su agua e incluso el techo sobre sus cabezas. Mientras tanto me trataban como a un cajero automático sin un gracias, sin un reconocimiento, solo exigencias. La noche pasada lo demostró. Mi padre llamándome carga, mi madre riendo con su vino, mi hermana en silencio. Había sacrificado mi sueño por ellos, y a ellos no les importaba. Abrí otra pestaña accediendo al portal de pagos automáticos de los servicios de la familia. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Pensé en la voz de mi padre, afilada y fría. Queremos vivir sin ti. Bien, pensé. Veamos cómo se las arreglan. Hice clic en el sitio web de la compañía eléctrica. Con un solo toque cancelé el pago mensual asociado a mi tarjeta. La factura del agua fue la siguiente, luego la hipoteca, esa que llevaba cubriendo desde la cirugía de mi padre, dejándolos en apuros. Puse eliminar en el cargo automático. Mis manos, ahora firmes, sintieron un peso levantarse, como si por fin hubiera exhalado tras contener la respiración durante años. Javier me observaba desde el otro lado de la encimera, removiendo su café. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó, su voz calmada pero inquisitiva. Sostuve su mirada, con la mandíbula tensa. Tomaron su decisión, dije. Ahora yo tomo la mía. Cerré el portátil, la pantalla se oscureció. Por primera vez en años, sentí una chispa de control. Mi familia pensó que podían echarme y seguir cobrando mis cheques. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Javier dejó su taza, inclinándose más cerca. No tienes que pasar por esto sola, dijo. Asentí agradecida, pero mi mente ya iba a 1000 por hora.
Había renunciado a mi estudio, a mis ahorros, a mi vida por ellos. Se acabó. Saqué mi teléfono, revisando las bolsas de trabajo en busca de encargos de diseño freelance. Necesitaba reconstruir y no iba a esperar sus disculpas. La traición de mi hermana me dolía más profundamente. Había tomado mi dinero, mi confianza, y no dijo nada mientras mi padre me echaba. No solo estaba cortando sus facturas. Los estaba cortando de mi futuro. Me levanté paseando por la cocina de Javier, mi resolución endureciéndose. La casa familiar, sus luces, su agua, todo dependía de ellos ahora. Había pasado años cargando su peso, creyendo que era mi deber. Pero el deber no significa ser utilizada. Miré mi teléfono de nuevo. Un nuevo correo electrónico aparecía. Un cliente potencial. Una pequeña empresa necesitaba un logotipo. No era mucho, pero era un comienzo. Miré a Javier, su presencia firme me anclaba. He terminado de ser su red de seguridad, dije, mi voz firme. Él asintió, una pequeña sonrisa apareciendo. Volví a mi portátil, lista para dar el siguiente paso. 2 días después estaba sentada en el sofá de Javier, mi mente aún dando vueltas. Javier se sentó a mi lado, su mano descansando sobre la mía. Háblame, dijo su voz firme. Lo dejé fluir, la traición, los años pagando sus facturas, la forma en que mi hermana se quedó callada mientras yo era humillada. Mi voz se quebró pero seguí adelante, el peso de todo saliendo a borbotones. Lo di todo por ellos, dije. Y me llamaron carga. Javier se inclinó, sus ojos serios. Sabes, tenía un amigo en la universidad, comenzó. Sus padres dependían de él para obtener dinero, usaron sus ahorros para sus deudas, y luego lo culparon cuando las cosas salieron mal. Siguió dando pensando que eso le ganaría su respeto. No lo hizo. Solo recuperó su vida cuando se detuvo. Hizo una pausa, mirándome. Te mereces algo mejor, Elena. Establece tus límites ahora o seguirán quitando. Sus palabras me golpearon con fuerza, como una puerta que se abría. Había estado atrapada en su ciclo demasiado tiempo. Siempre la que arreglaba las cosas, la que pagaba, la que sacrificaba. Agarré mi portátil, mi resolución afilándose. El portal de pagos automáticos seguía abierto desde cuando cancelé las facturas principales. Había otras más pequeñas, internet, teléfono, incluso el seguro del coche de mi padre, todo vinculado a mi cuenta. Accedí, mis dedos moviéndose rápido. Una por una las desactivé. Clic, clic, clic. Cada cancelación se sintió como cortar una cadena. La factura del teléfono fue la última. Dudé, luego pulsé confirmar. No había vuelta atrás. Querían vivir sin mí. Podían empezar ahora. Mi teléfono vibró. El número de mi padre apareciendo. Me preparé y contesté. Elena, ¿qué está pasando?, ladró su voz aguda. Se ha ido la luz. El agua está cortada, ¿qué has hecho? Apreté el teléfono, mi corazón latiendo, pero mi voz firme. Dijiste que era una carga, papá. Me dijiste que me largara. Solo te estoy dando lo que querías. Tartamudeó. Estás exagerando. Vuelve a activar todo. Exagerando. La palabra me dolió pero no flaqueé. Elegiste esto, dije, mi tono frío. Ya no puedes exigir mi ayuda. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando, pero mi mente clara. Javier asintió desde el otro lado de la habitación, un orgullo silencioso en sus ojos. Abrí mi portátil de nuevo, esta vez en bolsas de trabajo. Mi estudio de diseño gráfico había desaparecido, pero todavía tenía mis habilidades. Me deslicé por los anuncios, logotipos, branding, maquetas de sitios web. Una cafetería local necesitaba rediseñar el menú. Una startup quería un paquete de marca completo. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, un atisbo de emoción cortando la ira. Redacté un correo electrónico a la cafetería adjuntando mi portafolio. Era pequeño, pero era mío. No solo estaba cortando lazos con mi familia. Estaba construyendo algo nuevo. Javier me trajo un café, dejándolo sobre la mesa. Eres más fuerte de lo que jamás sabrán, dijo.
Logré una pequeña sonrisa, la primera en días. La traición de mi hermana, las exigencias de mi padre, no podían tocarme aquí. Envié otro correo electrónico, esta vez a la startup. Mi confianza creciendo. 2 semanas después mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana. Estaba en la cocina tomando café, intentando concentrarme en un boceto de logotipo para un nuevo cliente. Dudé y luego contesté. La voz de Laura sonó aguda y acusadora. «Eres tan egoísta, Elena», escupió. «Nos has cortado sin decir una palabra. ¿Sabes lo que les estás haciendo a mamá y papá?» Apreté la mandíbula. Sus palabras encendieron la ira. «Egoísta. Después de todo lo que te he dado», dije, mi voz baja. «Sé lo del dinero. 10.000 euros desviados para tu proyecto de moda fallido. ¿Pensaste que no me daría cuenta?» El silencio colgó en la línea. Luego se burló. «Estás haciendo que esto sea sobre mí». Típico. Pude oírla teclear, probablemente ya elaborando su historia. «Te llevaste mi confianza», dije. «No tienes derecho a darme lecciones». Colgué mi pulso martilleando. 2 días después mi madre apareció en la puerta de Javier. Javier la dejó pasar, su rostro tenso pero educado. Susan estaba en el salón, retorciéndose las manos. «Elena, estamos pasando apuros», suplicó su voz temblorosa. «Las facturas se acumulan, los pagos de la casa están atrasados. Por favor, vuelve a activar los servicios». Sus ojos estaban enrojecidos, pero no vi arrepentimiento. Ni disculpa por esa noche. Me apoyé contra la encimera, los brazos cruzados. «Mamá, te reíste cuando papá me dijo que me largara», dije, mi tono uniforme pero firme. «Le dejaste llamarme carga. Laura usó mi dinero y tú no dijiste nada». «Esto es cosa suya, no mía». El rostro de Susan se desfiguró. «Somos familia», susurró. «La familia no se abandona». Negué con la cabeza. «Vosotros me abandonasteis primero», dije. «He terminado de cargar con todos vosotros». Se fue con los hombros caídos, pero no sentí culpa. Había pasado años sacándolos de apuros. Se acabó. Esa tarde mi teléfono vibró con notificaciones. Abrí Facebook y allí estaba. La publicación de Laura, fijada en la parte superior de su perfil. «Hay gente que da la espalda a su familia cuando más la necesita», decía. «Elena Vargas piensa que es mejor que nosotros, dejando a sus padres y a su hermana en la miseria. ¡Qué vergüenza le da!». El estómago se me revolvió, no por dolor, sino por furia. Me había pintado como la villana, tergiversando la verdad para salvar las apariencias. Me deslicé por los comentarios, vecinos, viejos amigos, incluso parientes lejanos opinando. «¿Cómo pudo hacer eso?», escribió uno. «Ingrata». Otro dijo, mi primo Brian había compartido la publicación, añadiendo, «He oído que apenas se las arreglan ahora». La publicación se estaba extendiendo como la pólvora en la Comunidad Unida de Sevilla. Cada vez que se compartía, se erosionaba la reputación de mi familia. Javier se sentó a mi lado, su mano sobre mi hombro. «Están reaccionando porque están desesperados», dijo. Asentí, pero la punzada de las palabras de Laura persistía. Podría haber publicado mi versión, cómo había pagado sus facturas, cómo Laura me había robado, cómo me habían echado, pero no lo hice. «Que hablen». Yo no era la que ocultaba la verdad. Actualicé la página, viendo cómo se acumulaban los comentarios. Un dueño de un negocio local con el que había trabajado me envió un mensaje privado. «¿Es esto cierto? Pensé que eras mejor que eso». No respondí. Sevilla era pequeña y los chismes viajaban rápido. El nombre de mi familia se estaba hundiendo y no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Apagué mi teléfono, centrándome en mi portátil. Otro correo electrónico de un cliente había llegado, una boutique que necesitaba un rediseño de sitio web. Redacté una respuesta, mi dedo firme. Laura podía gritar en las redes sociales todo lo que quisiera. Yo no iba a retroceder. Mi familia pensó que podrían culparme para que regresara, pero sus palabras ya no tenían poder. Miré a Javier, que estaba mirando su teléfono, frunciendo el ceño ante la publicación.
No necesitas su aprobación, dijo levantando la vista. Estás construyendo algo mejor. Asentí, una calma fortaleza asentándose. La comunidad podría juzgarme ahora, pero les demostraré quién soy a través de mis acciones, no de sus mentiras. 3 semanas después el mundo de mi familia se estaba desmoronando. La noticia llegó a través de una amiga en común: su casa en Sevilla se había quedado a oscuras. Sin electricidad, sin agua corriente. Un aviso de ejecución hipotecaria estaba pegado en su puerta principal. La tinta roja del banco gritaba deudas impagadas. El supuesto proyecto de boutique de mi hermana se había derrumbado por completo, costándole un importante contrato de diseño con un minorista local. No podía pagar el alquiler de su espacio de oficina, y la habían cerrado. Mi padre, desesperado, se había dedicado a trabajos ocasionales de reparación, arreglando grifos que goteaban, tapando agujeros en el yeso, pero el pago apenas era suficiente para la compra, y mucho menos para salvar su casa. Escuché todo de segunda mano, y cada detalle me apretaba un nudo en el pecho. No culpa, sino un dolor sordo por los padres que una vez idolatré. Mi teléfono vibraba incesantemente. El nombre de Laura aparecía primero. Elena, nos has arruinado, gritó cuando contesté. Sin luz, sin agua, ¿cómo has podido? Su voz rezumaba culpa, como si yo la hubiera obligado a vaciar mi cuenta. Te llevaste 10.000 euros para tu proyecto. Le respondí, mi tono agudo. No tienes derecho a hacerte la víctima ahora. Colgó su silencio más fuerte que sus palabras. Luego llamó mi padre, su voz. David, le dije interrumpiéndole antes de que pudiera empezar. Me dijiste que me largara. Ya no soy tu banco. Intentó de nuevo, más suave. Lo estamos perdiendo todo. Tragué saliva, mi garganta apretada. Me perdiste primero a mí, dije y colgué la llamada. Cada rechazo se sintió como un ladrillo en un muro que estaba construyendo a mi alrededor, sólido pero pesado. Centré mi atención en mi trabajo, lo único que podía controlar. Mi portátil brillaba con nuevos correos electrónicos, clientes que necesitaban logotipos, folletos, maquetas de sitios web. La cafetería a la que había hecho una propuesta en Sevilla había aceptado, encantada con mi diseño de menú. Una startup me envió un contrato para un paquete de marca completo, sus comentarios llenos de elogios. Trabajé desde la mesa del comedor de Javier, esbozando ideas, ajustando paletas de colores. Cada proyecto completado alimentaba un fuego en mí, una sensación de fuerza que no había sentido en años. No solo estaba sobreviviendo. Estaba reconstruyendo, pieza por pieza, la vida que había dejado que mi familia se llevara. Otra llamada llegó, Laura de nuevo. Por favor, Elena, suplicó su voz quebrándose. Nos ahogamos. Solo paga la factura de la luz. Apreté mi teléfono, mi resolución inquebrantable. Tomaste tus decisiones, Laura, dije. Vívelas. Colgué mis manos firmes, pero mi corazón retorciéndose. Pensé en mi madre, imaginándola en esa casa oscura. Su silencio en aquella mesa de Navidad aún dolía. Una vez los amé profundamente, pero el amor no significaba dejar que me usaran. Aparté el pensamiento, abriendo un nuevo archivo de diseño. Una panadería local necesitaba un logotipo y me sumergí en él, esbozando curvas y florituras, perdiéndome en el trabajo. Las noticias de las dificultades de mi familia se extendieron por Sevilla. Una vecina me envió un mensaje preguntando si los rumores eran ciertos, luces apagadas, casa en riesgo. No respondí. Los trabajos de reparación de mi padre no eran suficientes, y la reputación de Laura como diseñadora se estaba hundiendo después de que su contrato se cayera. Estaban pagando el precio de sus decisiones, al igual que yo había pagado las mías durante todos esos años, invirtiendo mis ahorros en sus vidas. Sentí una punzada, pensando en las caras de mis padres, su orgullo desmoronándose. Pero ya había dado suficiente. Envié una factura a la startup, mi cuenta bancaria creciendo con cada trabajo. Cada euro era mío, ganado por mis manos, no por las suyas. Me recosté en mi silla, mirando mi último diseño. El logotipo de la panadería era atrevido, vibrante, exactamente lo que habían pedido. Sonreí, un orgullo silencioso asentándose. El caos de mi familia era ahora su problema para resolver. Yo había terminado de ser su muleta.
Guardé mi trabajo, envié el archivo y revisé mi correo electrónico en busca de nuevas oportunidades. Un pequeño museo en Sevilla quería un folleto, otra oportunidad, otro paso adelante. No miraba atrás. 2 meses después, supe que mi familia había vendido su casa. Se habían mudado a un pequeño y abarrotado apartamento en las afueras de Sevilla, muy lejos del hogar que había mantenido a flote durante años. La noticia llegó a través de una antigua vecina, su voz apagada por teléfono. Mi padre y mi hermana apenas hablaban con nadie, dijo. Y mi madre se mantenía al margen. Dejé el teléfono, un destello de tristeza pasó por mí, pero no se detuvo. Había llevado sus cargas durante demasiado tiempo. Esa tarde mi teléfono emitió un sonido con un mensaje de voz de mi madre. Lo reproduje, su voz suave y vacilante. Elena, siento lo que pasó en Navidad, dijo Susan. No debimos haberte tratado así. Espero que estés bien. Ni una mención a arreglar las cosas, ni un reconocimiento de los años que había sacrificado, solo palabras vacías y tardías. Borré el mensaje sin responder, mi corazón firme. Había pasado demasiado tiempo esperando disculpas que no cambiaban nada. Mi enfoque estaba en otro lugar ahora, en mi futuro. Había estado invirtiendo mi energía en reconstruir mi carrera. Después de semanas de trabajos freelance me lancé y alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro, una unidad de esquina con suficiente espacio para un escritorio y mis herramientas de diseño. Lo llamé Estudio de Diseño Vargas, un guiño al sueño que había perdido años atrás. El primer día que entré con las llaves tintineando en la mano, sentí una oleada de orgullo. Esto era mío. Nadie podía quitármelo. Instalé mi portátil, colgué algunas muestras de impresión en las paredes y me puse a trabajar. Una librería local me había contratado para una renovación de marca, logotipo, señalización, incluso un sitio web. Su propietario me envió un correo electrónico emocionado sobre mis borradores iniciales. Otro cliente, un gimnasio de Sevilla, quería carteles y gráficos para redes sociales. Mi bandeja de entrada estaba llena, cada proyecto un paso hacia algo más grande. Javier estuvo ahí en cada paso del camino. Me ayudó a llevar mi equipo a la oficina, acarreando monitores y cajas escaleras arriba. Este lugar es perfecto, dijo secándose el sudor de la frente. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Nos habíamos acercado más en los últimos meses, nuestro vínculo se profundizaba a través de largas conversaciones nocturnas y comidas compartidas. Una noche, mientras tomábamos café en un café cerca de mi nueva oficina, él tomó mi mano. Eres imparable, dijo, sus ojos cálidos. Apreté su mano de vuelta, sintiendo una chispa de alegría que no había conocido en años. Con Javier, no solo estaba reconstruyendo mi carrera. Estaba construyendo una vida. Pasaba mis días esbozando, ajustando diseños y reuniéndome con clientes. El dueño de la librería se pasó, encantado con las audaces líneas del nuevo logotipo. El gimnasio envió una crítica entusiasta, contratándome para otro proyecto. Mi cuenta bancaria estaba creciendo, no por las exigencias familiares, sino por mi propio trabajo. Pensé brevemente en mi hermana, su boutique fallida, un recuerdo lejano, y mi padre luchando en ese pequeño apartamento. Sus decisiones los habían llevado allí, no las mías. Aparté el pensamiento centrándome en un nuevo correo electrónico, un museo que quería una serie de carteles para exposiciones. Me sumergí esbozando conceptos, mi mente viva de ideas. Javier se unió a mí en la oficina una tarde, trayendo comida para llevar de mi lugar de tacos favorito. Nos sentamos en el suelo riendo por la salsa derramada, planeando una caminata de fin de semana. Has llegado muy lejos, dijo, su voz suave pero orgullosa. Asentí, un calor extendiéndose por mí. Mi estudio era pequeño, pero era un comienzo. Mis clientes eran locales, pero confiaban en mí. Y Javier, era más que un novio ahora. Era mi compañero en todos los sentidos. Miré a mi alrededor en mi oficina, las paredes desnudas pero llenas de posibilidades. Este era mi nuevo comienzo y estaba lista para él. 6 meses después, estaba completamente por mi cuenta. Mi familia se había desvanecido en el silencio. No más llamadas, no más súplicas.
Me enteré por boca de un primo que mi primo Brian todavía estaba removiendo las cosas, susurrando a cualquiera que quisiera escuchar sobre la caída de los Vargas. Su nombre llevaba una sombra ahora en Sevilla, un recordatorio de sus decisiones. No me importaba corregir los rumores. Mi enfoque estaba en mi vida. Mi estudio, mi futuro. Había cortado todos los lazos con mi pasado, y por primera vez me sentí libre. Mis días estaban llenos de trabajo en estudio de diseño Vargas. Los clientes seguían llegando. Una cafetería necesitaba un nuevo letrero. Una organización sin fines de lucro quería un logotipo para una campaña. Una escuela pidió folletos para eventos. Mi oficina bullía de energía, mis bocetos se amontonaban en el escritorio. Había construido algo real, algo mío, de las cenizas de la vida que había perdido. Cada contrato firmado, cada factura pagada era una victoria. La comunidad de Sevilla estaba empezando a conocer mi nombre, no como la hija de una familia en apuros, sino como una diseñadora que cumplía. Una tarde Javier me llevó a nuestro parque favorito junto a los jardines hundidos. El aire era cálido, el cielo teñido de rosa. Estaba más callado de lo habitual, su mano apretada alrededor de la mía. Nos detuvimos junto al estanque, el agua brillando bajo la luz menguante. Se giró hacia mí, sus ojos firmes. Elena, dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. Has reconstruido todo en tus propios términos. Quiero construir una vida contigo. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de plata. Me quedé sin aliento, no por sorpresa, sino por el peso de sus palabras. Asentí, lágrimas picándome en los ojos. Sí, susurré. Me deslizó el anillo en el dedo y nos quedamos allí, abrazados, el mundo desvaneciéndose. Planeamos una pequeña boda, solo nosotros y algunos amigos cercanos en ese mismo parque. El día, llevé un vestido de verano blanco. Nada elegante, pero se sentía bien. Javier estaba debajo de un dosel de robles, su sonrisa más brillante que el sol de junio. Intercambiamos votos prometiendo apoyarnos mutuamente, construir una vida de confianza. La ceremonia fue corta, la recepción solo un picnic con música y risas. Miré alrededor a las caras de amigos que habían animado mi viaje, que me veían por quien era. Mi familia no estaba allí, y no los extrañé. Este era mi nuevo comienzo, rodeada de personas que me valoraban. Más tarde, mientras bailábamos bajo luces de cadena, pensé en el camino que había recorrido. Lo había dado todo a una familia que me daba por sentada, que me llamaba carga cuando dejé de dar. Marcharme fue lo más difícil que había hecho. Pero me enseñó algo vital. Tienes que establecer límites para protegerte. Aprendí a levantarme, a decir no, a elegir personas que te eleven en lugar de arrastrarte hacia abajo. Javier era esa persona para mí. Firme y amable, nunca me pedía que fuera menos de lo que era. Mi estudio, mis clientes, mi vida. Eran la prueba de que podía reconstruir sin su peso. Quiero dejarles esto: familia no significa obligación. Está bien alejarse de quienes te hieren para construir una vida con personas que ven tu valor. Yo lo hice y soy más fuerte por ello.